mañana. Nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al día. Hace rato le dimos los datos sobre la situación en la que se encuentran las niñas y las adolescentes en este país. Ayer fue el Día Internacional precisamente de la Niña y por eso nos da mucho gusto enlazarnos con la doctora Nacheli Ramírez. Ella es fundadora y coordinadora general de la Fundación Ririki, una de las fundaciones más importantes en este país que hacen un trabajo impresionante por las niñas y las adolescentes. Doctora, qué gusto saludarte, muy buenos días. Mucho gusto, Pati, saludarte, muy buenos días y muy gracias a tu auditorio. Nacheli, ayer pues fue el Día Internacional de la Niña. ¿Qué reflexiones, cómo estamos en México en esa materia en cuanto a la protección de este sector tan vulnerable de la población? Pues mira, seguimos teniendo, digamos, pendientes de desigualdades, ¿no? Hemos mejorado en las brechas educativas, pero ya cuando llegamos a la adolescencia tenemos problemas todavía entre los adolescentes varones y las niñas. Las niñas están saliendo más en la transición, en general, de la transición de la secundaria a la preparatoria, aunque si tenemos una mirada, por ejemplo, en población indígena, seguimos teniendo una brecha muy fuerte, fíjate, todavía en la permanencia, tanto en la primaria como en la secundaria, entre niñas y varones. Tenemos como problemas emergentes, yo creo que esos son los que nos tendrían que llamar la atención. Lo primero es que en los últimos años se ha incrementado y ha empezado a crecer y a disminuir la brecha, pero en indicadores preocupantes como el de las adicciones, los de suicidios, los de incorporación a procesos de violencia de las niñas y adolescentes, lo que no sucedía 20 años atrás, ¿no? Inicialmente, si tú tenías eso como un problema de los niños y los adolescentes varones, y ahora cada vez más vas viendo en ese terreno a las niñas, ¿no? Entonces, esas emergencias hay que cuidarlas porque no podemos permitir, no nada más no reducirlo en lo general, sino que las niñas estén aportando una proporción mayor en cada más tiempo, ¿no? Y yo creo que el problema, que no nada más es un problema de México, está siendo un problema a nivel mundial, que tiene que ver con los matrimonios tempranos y con los embarazos de adolescentes, ¿no? Para darles una idea de qué estamos hablando, cada segundo nacen 7 niños de madres adolescentes o madres niñas en el mundo. Eso te está hablando verdaderamente de un problema muy grave, porque estamos teniendo a niñas de 13, 14 años teniendo hijos, y eso se ha incrementado. De hecho, en el caso de México nos ha modificado la tendencia, por ejemplo, de fecundidad que teníamos. En todos los otros rubros de edad las mujeres están bajando el número de hijos por mujer, y esto que está sucediendo en el rubro de adolescentes está marcando que lo que íbamos como con una tendencia desde hace ya casi 30 años que empezó en los procesos de planificación familiar en nuestro país, que se está deteniendo, ¿no? El problema no nada más es ese, el problema es que una niña o un adolescente que es madre tiene, y lo que hace es modificar su futuro para siempre, ¿no? Claro, doctora Nacheli, la saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Sin duda alguna está poniendo pues el dedo en la problemática que es esta incapacidad que se ha logrado, pero creo que no solo es de los gobiernos, también además de las mismas sociedades. Vemos el caso de lo que sucedió con Malala Yousafzai en Pakistán. Como decía, es un problema global, pero ¿cómo lograr embonar lo que es los esfuerzos culturales, los esfuerzos de la sociedad, los esfuerzos de los estados para poder pues revertir esto que usted comenta que se ha agravado en los últimos 20 años? Mira, yo creo que de entrada tenemos lo último que ha venido pasando, no nada más en México, sino en la región con relación a la educación sexual, nos habla de que tenemos un debate abierto ahí. Hay una posición desde un lado en donde dice hay que tener mayor información, hay que acercar mayor información y disponibilidad de salud sexual a las niñas y a los niños para poder empezar a modificar la situación, y hay otra situación que dice no vamos a permitirlo. Entonces, de entrada,
tienes un problema ahí de discusión que digamos, pero ¿por qué estamos discutiendo eso cuando estamos viendo lo que está pasando? Pues se está discutiendo porque entras en el terreno, digamos, ideológico, ¿no? Entonces, ahí cómo concertar, cuando dices cómo hacemos coincidir la sociedad y los esfuerzos de la sociedad con el gobierno, más bien ahí ya tendríamos que estar viendo cómo, por ejemplo, el Estado asume una posición más fuerte en términos de la obligación que tiene de brindar educación en todos los ámbitos a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces creo que ahí tendríamos que no dejar de, digamos, de tener eso en el terreno, porque tenemos que seguir avanzando de entrada con información científica, con información clara que permita avanzar en la agenda, ¿no? Así es, Nacheli. A mí se me gustaría insistirte por último, este cierre de brecha entre hombres y mujeres, pero en asuntos negativos como son las adicciones, el suicidio también y los procesos de violencia, ¿a qué se atribuye? Porque aquí es la gran pregunta para poder atacar el problema. Sí, mira, yo creo que aquí es como cuando yo lo veo en niñas y adolescentes, lo veo mucho como este empoderamiento mal entendido, ¿no? Correcto. Qué bueno sería, por ejemplo, que tuviéramos una reducción de la brecha en violencia, ¿no? Claro. Pero no, las niñas siguen estableciendo primeras relaciones muy violentas, las relaciones de noviazgo son terribles, ¿no? Pero por el contrario, se empoderan, no pretendiendo ser igualitarias en estas agendas que son terribles, ¿no? Porque uno no demuestra avances y empoderamiento a través de entonces tomarte la primera copa y emborracharte al igual que tus pares, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos como una distorsión de lo que implica la igualdad, es bien paradójico, pero tenemos que abordarlo así y tenemos que trabajar con eso porque en los datos nos está diciendo que se está evidenciando. Es en el fenómeno de, digamos, de suicidios, en el fenómeno de, más bien de adicciones, lo vemos así, pero por ejemplo, en el fenómeno en donde estamos viendo mayor incorporación, por ejemplo, de las niñas en violencia comunitaria, en bandas y todo esto, también tiene que ver como el embarazo adolescente con esta visión, porque está creciendo en áreas urbanas, y esto tiene que ver con que estamos siendo incapaces de plantearles un futuro mejor de visión y de utopía a estos niños y estas adolescentes, ¿no? Entonces, optan a partir de los mensajes de consumo, de los mensajes de lo que brinda felicidad para la inmediatez, ¿no? Y eso te explica mucho también, no nada más en términos de información, te explica mucho el embarazo adolescente y te explica la incorporación de adolescentes varones, por ejemplo, y de niñas al crimen organizado o a las bandas por comprarse unos tenis de marca, ¿no? Doctora Nacheli Ramírez, gracias por estar con nosotros y compartirnos estos datos preocupantes y podernos concientizar más sobre esta problemática. Gracias, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros en México al Día. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Hasta luego.